En el video anterior utilizamos el iHop Context para poder enviar un mensaje a un hop desde una clase de C# para que así ese mensaje sea redistribuido a todas las personas que están conectadas al hop. En este video lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una clase llamada SQL Dependency para que cuando hagamos cambios sobre una tabla de una base de datos se ejecute una función de C# y entonces con esa función de C# nuevamente utilizamos el iHop Context para distribuir el hecho de que una tabla de SQL Server ha sido actualizada. Entonces el escenario es el siguiente. Queremos que cada vez que se actualice, se inserte data o se borre data de una tabla de SQL Server, queremos que ese hecho se notifique a un conjunto de usuarios. Para eso vamos a utilizar nuevamente SignalR y vamos a utilizar SQL Dependency, que es el que me va a permitir ejecutar una función cada vez que haya un cambio en una tabla de SQL Server. Vamos a ver esto. Estamos en Google Chrome y lo que vamos a ver primero es un ejemplo de cómo funciona la aplicación y luego veremos cómo hicimos para que funcione. Lo que vamos a ver es que aquí a la izquierda tenemos nuestro chat y cada vez que yo hago un cambio aquí en SQL Server Management Studio, en esta tabla, vamos a ver que aquí va a salir un mensaje. Por ejemplo, si yo vengo acá y modifico este nombre, vamos a presionar Enter. Y fíjate que inmediatamente a la izquierda sale el mensaje, un registro ha sido actualizado. Fíjate que si volvemos a actualizar el registro, vamos a darle hacia atrás a los cambios, vamos a ver que nuevamente sale otro mensaje. Y si yo vengo e inserto un registro en esta tabla, si presionamos Enter, vamos a ver que ahora tenemos el mensaje, un registro ha sido insertado. Y si borramos ese mismo registro que acabamos de crear, le vamos a dar a sí. Vemos que ahora sale el mensaje, un registro ha sido borrado. ¿Cómo hicimos esto? Pues como te decía, lo que hicimos es utilizar SQL Dependency para que cada vez que haya un cambio en esta tabla en específico, se va a enviar una notificación a mi aplicación de ASP.NET Core, el cual va a utilizar el iHop Context para distribuir esa actualización en todas las personas que estén conectadas al hub específico que estamos utilizando. Vamos a ver entonces en Visual Studio cómo fue que hicimos esto. Estamos en Visual Studio y lo primero que vamos a ver es que tenemos nuestro Application DB Context. Yo utilicé Entity Framework para crear mi base de datos. Esta base de datos solamente tiene una tabla, la tabla personas. Fíjate que el modelo es un modelo bastante simple con ID y nombre. Luego vinimos a Startup y en Configure Services, como ya hemos visto anteriormente, lo que hicimos es que utilizamos el método addDBContext para configurar nuestro DBContext. Eso es algo que ya sabemos hacer, que hemos visto varias veces en este curso. Lo nuevo es esto. Aquí yo lo que estoy haciendo es que estoy agregando un servicio con la interfaz iDatabase Change Notification Service y se va a servir la clase SQL Dependency Service. Esta interfaz y esta clase son nuestras, son propias, no vienen con el framework, sino que tenemos que crearlas nosotros. Vamos a ver su implementación en un minuto, pero antes de eso, quiero que veamos que yo utilicé inyección de dependencias. Fíjate que aquí en el método configure yo estoy inyectando una implementación de iDatabase Change Notification Service para poder hacer la configuración de SQL Dependency aquí una sola vez cuando corra mi aplicación. La idea es que si tú haces esa configuración varias veces, puede ser que la notificación de SQL Server te llegue varias veces, pero tú no quieres eso. Tú quieres hacer solamente la configuración de tal manera que cuando haya un cambio en una tabla se te notifique una vez. Tú no quieres que por un cambio se te notifiquen 2, 3 ni 4 veces, evidentemente. Por eso aquí en el método configure lo que hicimos es que inyectamos ese servicio de iDatabase Change Notification Service y lo estamos configurando acá. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver esta clase que yo tengo acá en la carpeta Services, que se llama SQL Dependency Service. Aquí yo tengo la interfaz y la clase que implementa dicha interfaz. Esta interfaz solamente tiene un método, el método config de configurar, y básicamente lo que hace es realizar la configuración de decirle a SQL Server que queremos que esta aplicación sea notificada cada vez que existe un cambio en la tabla personas. Vamos a ver entonces la implementación de este servicio de SQL Dependency Service. Básicamente aquí tenemos un constructor.
Aquí estamos inyectando el iConfiguration y el iHopContext. El iConfiguration lo necesitamos para poder extraer de nuestro app settings el connection string. Y el iHopContext, como te decía, para decirle a SignalR cada vez que haya un cambio en nuestra tabla de SQL Server. Aquí tenemos el método config, que es el que manda la interfaz que debemos implementar. Y aquí lo que hacemos es correr el método al que yo le llamo suscribirse a los cambios de la tabla personas. En este método es que realmente nos suscribimos a los cambios que se realicen en la tabla persona. Aquí vemos que lo primero que hacemos es obtener el connection string, inicializamos una conexión utilizando SQL connection, abrimos la conexión. Aquí estamos utilizando un SQL command y aquí es donde yo indico el query que básicamente le dice a SQL Server a qué cambios es que yo quiero suscribirme. Fíjate que aquí yo le estoy indicando, me quiero suscribir a los cambios de la columna nombre de la tabla personas. Entonces, cada vez que haya un cambio que se relacione o con personas y específicamente con nombre, es que vamos a recibir una notificación y se va a correr una función. ¿Cuál función? Pues la siguiente función. Fíjate que aquí yo estoy instanciando un SQL dependency, le estoy pasando el cmd, es decir, el comando que acabamos de crear. Aquí yo estoy diciendo que el método onChange de dependency va a ser personas cambio. Es decir, que cuando ocurre este evento, esto es un evento que tenemos aquí, cuando se dispara este evento, queremos ejecutar la función personas cambio que tenemos aquí abajo. Fíjate que luego yo utilizo la función start de SQL dependency pasándole el connection string y por último yo ejecuto la función. Fíjate que aquí tenemos varias notas. La primera nota que hago es que no funciona si usas select asterisco. Es decir, si yo vengo acá y yo digo, bueno, yo quiero ser notificado para un cambio en todas las columnas, pues por eso yo voy a decir select asterisco. Pero no te funciona el SQL dependency si lo haces de esta manera. Tú tienes que ser específico con las columnas las cuales tú quieres ser notificado. Y la segunda observación es que hay que correr el query. A pesar de que tú lo que quieres es que te notifique cuando haya un cambio para estas columnas de esta tabla, tú tienes que de todos modos correr el query. Fíjate que yo simplemente lo estoy corriendo y no estoy haciendo nada con el resultado. Ahora vamos a ver la función personas cambio. La función personas cambio, como te decía, es la función que se va a ejecutar cuando haya un cambio en la tabla personas. Entonces, cada vez que se inserta un registro, o se actualiza un registro, o se borra un registro de la tabla personas, es esta función la que se va a ejecutar. Aquí podemos ver que yo lo que estoy haciendo es que yo estoy verificando que realmente haya ocurrido un cambio, ya sea un cambio de actualización, inserción o lo que sea, para entonces ejecutar este bloque de código. Este bloque de código lo que hace es que obtiene el mensaje que se va a mostrar en la pantalla según lo que haya ocurrido en la base de datos, ya sea una inserción, actualización o borrado. Si venimos acá abajo, vamos a ver que el método obtener mensaje a mostrar recibe el SQL Notifications Event Arcs y básicamente dice, según el tipo de evento es que se va a seleccionar un mensaje o se va a crear un mensaje. Fíjate que esta enumeración te dice si fue una inserción o si se borró o si hubo una actualización o si fue cualquier otro evento. Fíjate un truco, si yo vengo acá y digo control punto, yo puedo utilizar Visual Studio para que me agregue todos los tipos de eventos que podrían ser ejecutados en mi base de datos que dispararían este evento. Pero a nosotros solamente nos interesa básicamente los métodos de insert, delete y update, así que solamente nos quedaremos con estos. Vamos a venir acá arriba y vamos a ver que luego de obtener el mensaje, vamos a utilizar nuestro chat hub para enviarle un mensaje a todos los receptores diciéndole el mensaje que indica lo que ha ocurrido en la base de datos, ya sea una inserción, borrado o actualización. Por último, y muy importante, pero muy importante, es que tú tienes que volver a suscribirte a los cambios de la tabla. Es decir, que tú tienes que volver a ejecutar esta función que tenemos acá arriba. Porque básicamente, una vez que SQL Dependency te dice ha habido una actualización en la tabla, entonces el mecanismo de notificación se detiene y por tanto no vas a ser notificado la segunda vez que ocurre un cambio. Para eso tú tienes que volver a suscribirte y por eso aquí al final yo estoy volviendo a ejecutar la función de suscribirse a los cambios de la tabla personas.
Y pues ahí lo tienes. Con este simple código y con esta simple arquitectura hemos logrado hacer que cada vez que haya un cambio en una tabla de SQL Server, se nos notifique, se ejecute una función de C# y a través del IHOP Context podemos utilizar SignalR para redistribuir a todos nuestros clientes una notificación del cambio ocurrido en la base de datos. Ya entonces con esto tú puedes hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, algo normal que se hace en este caso es que no solamente se le envía un mensaje de texto a los usuarios, sino que la idea es que con esta notificación tú les permitas obtener data actualizada. Es decir, que si ellos están visualizando, por ejemplo, el registro de una persona y el registro de dicha persona ha sido actualizado, en tiempo real en su pantalla se puede actualizar esa información para que así el usuario esté viendo la data más reciente del registro. Muchas gracias.